nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar fuego urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Para elevar nuestras oraciones, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos las gracias porque grande es tu misericordia y tu verdad, que nos muestras el camino, porque nos has dado tu Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, para que nos convenza de justicia y también de juicio. Ahora, Padre eterno, suplicamos que este tema que vamos a tener a continuación sea de beneficio para todos los que lo escuchan y pueda ayudarlos para entender un poco más el papel tan importante que juega la música en estos últimos. Ayúdanos pues a estar en comunión contigo por medio de la buena música, por medio de nuestra oración, por medio de nuestra predicación, por medio de nuestras obras, por medio del estudio de tu palabra. Vamos a hacer eso, pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él el que nos instruya y pueda tocar la mente de nuestros hermanos que nos están escuchando en las diferentes partes del mundo, que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus mentes de ellos y los lleve a toda verdad. Porque todo esto te lo pedimos no siendo dignos, sino en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a estudiar en esta noche un tema importante, ¿verdad? Y esto es, estábamos estudiando la vez pasada un tema acerca de la música y que la música ha jugado un papel importante dentro de las profecías. Y hablamos acerca de estos 4 imperios que se levantaron como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y cómo estos imperios, y no solamente estos imperios, sino también imperios anteriores como los egipcios, los sirios y otras civilizaciones, han utilizado la música para poder elevarse ellos y no para agradar al Padre Celestial. Pero ahora, hermanos, estudiaremos un tema que lleva por título La música y el hombre de pecado. ¿Cómo es que el papado utilizó la música para poder implementar su mentira en medio de las mentes de las personas, y que la música fue una de las armas que utilizó el papado para establecer sus falsas doctrinas, que es el vino de Babilonia? Vamos a dar inicio y voy a empezar con unas palabras de Martín Lutero. Este es un pensamiento del reformador Martín Lutero acerca de la música. Y Martín Lutero nos comenta acerca de la música: en la tierra nada se presta tanto para alegrar al melancólico, para entristecer al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio, como la música. La música juega un papel importante dentro de la vida del ser humano. Y nos menciona Martín Lutero en este pensamiento que la música puede cambiar los estados de ánimo del melancólico, también alegrar al que está entristecido o entristecer al que está alegre.
también infunde coraje y valor al que está con desesperanza, y nos ayuda a vivir también humildes y a alabar a nuestro Padre Celestial. Juan Calvino tenía este pensamiento acerca de la música. Él hablaba acerca de que los instrumentos pues no eran muy apropiados porque se corrompían a la iglesia al usarlos de una manera inadecuada. Por eso es que Juan Calvino expresa esto. Dice: al introducir instrumentos musicales para celebrar las alabanzas de Dios, ¿no sería más útil que el quemar incienso, encender candelas y restaurar las otras sombras de la ley? Los papistas, así pues, neciamente han tomado prestado esto, junto con muchas otras cosas de los judíos. Hombres que les gusta la pompa exterior se deleitan en ese ruido, mas Dios se complace con aquella simplicidad que nos recomienda el apóstol, ¿verdad? Entonces nos recomienda que alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Esto era lo que expresaba Juan Calvino, que muchas veces los instrumentos mal utilizados nos pueden llevar hacia una apostasía, y eso es lo que estudiamos. Y la última frase que quiero compartir con ustedes es de uno de los grandes músicos conocidos por la historia dentro de las grandes instituciones de música, y este es Juan Sebastián Bach. Él fue un gran compositor, pero también es conocido dentro de la música como el padre de la armonía moderna. Y él escribe, y él piensa esto acerca de la música. El único propósito y razón final de toda la música debería de ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. ¿Por qué es que empiezo con estos pensamientos de los protestantes? Porque después, hermanos, sería llegada la reforma, llegada esa luz en medio de la oscuridad, la música también cambiaría por el pensamiento de estos reformadores. Pero hoy vamos a iniciar y vamos a estudiar acerca de cómo surge el hombre de pecado y cómo es que utiliza la música. Vamos a estudiar Daniel capítulo 7, verso 23, para todos aquellos que nos están escuchando. Cito nuevamente el libro, Daniel capítulo 7, verso 23, y dice de la siguiente manera: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aquí nos está hablando del surgimiento del papado. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Nos comenta el mensaje que se le fue dado al profeta Daniel es que este pueblo pequeño o este hombre de pecado se levantaría y gobernaría en un periodo de 1260 años, o tiempo y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Que son 3 años y medio. 3 años y medio proféticos, 1260 años literales. Pero ¿cómo llegaría el papado a gobernar de tal manera sin que la gente o el pueblo se diese cuenta de esto? Y vamos a ver que para que el papado estableciera su primacía, se valió de la música, de ese elemento que muchos dejan por fuera dentro de la iglesia. Alabamos menos y hacemos otras cosas más, ¿verdad? Como teatros, pantomimas dentro de la iglesia, pero la verdadera alabanza la dejamos a un lado, y lo que adoptamos para alabar a Dios es simplemente ruido
y un culto pagano, como lo vimos en el tema anterior. Vamos a citar también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 9, que también nos habla, aquí ya es el apóstol Pablo el que nos habla cómo se levantaría el hombre de pecado. Y sigue diciendo la Escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que ya hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿verdad? Esto es lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Tesalonicenses. Ahora, hermanos, otro apóstol que también nos habla, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que ya está obrando el misterio de iniquidad. Voy a volver a leer lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque ya está en el verso 7, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo ya veía el espíritu del papado dentro de muchos hermanos, dentro de las diferentes iglesias del pueblo cristiano. Y el apóstol Juan escribe también acerca de esto. Yo he escrito, eso lo escribe el apóstol Juan en su tercera epístola, en el verso 9, y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vemos aquí que Juan escribe que este hermano llamado Diótrefes ya estaba expresando el espíritu del papado, prohibiendo a los hermanos y expulsando de la iglesia a todos los hermanos que escuchaban a los apóstoles. El espíritu del papado de prohibición, y expulsando con esa famosa doctrina que hasta el día de hoy sigue en la iglesia católica: fuera de la Santa Iglesia Madre no hay salvación. Pues Diótrefes tenía este pensamiento. Ahora sigue diciendo, pero alguien se oponía al papado todavía. Todavía el papado no germinaba en los tiempos de los apóstoles por completo, pero ya se veía. Ya los apóstoles estaban viendo el espíritu del papado. ¿Quién era este poder que a su vez detenía, ¿verdad?, al papado de manifestarse? Antes de eso quiero leer un comentario del espíritu de profecía que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25, en la página 215 y 216. Dice: las palabras de Pablo no debían ser malentendidas. No estaban destinadas a enseñar que él
por revelación especial, había anunciado a los tesalonicenses la inmediata venida de Cristo. Esa idea hubiera provocado confusión de fe, porque el desengaño conduce a menudo a la incredulidad. El apóstol, por lo tanto, previno a los hermanos que no recibiesen tal mensaje como que si viniese de él, y procedió a recalcar el hecho de que el poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, estaba todavía por levantarse y que guerrearía contra el pueblo de Dios. Hasta que ese poder no realizara su obra mortal y blasfema, sería inútil para la iglesia esperar la venida de su Señor. ¿No os acordáis, preguntó Pablo, que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Terribles habrían de ser las pruebas que sobrevendrían a la verdadera iglesia. Ya en el tiempo en que el apóstol Pablo escribía el misterio de iniquidad, había comenzado a orar. Los sucesos que se iban a producir en lo futuro serían según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Ahora, la iglesia continuó con la predicación, amados hermanos, del evangelio, y el cristianismo crecía en el Imperio Romano. Ya en esa época la apostasía y el hombre de pecado obraban en la iglesia. El amor a la primacía estaba siguiendo al hombre de pecado. Entonces muchos dentro de la iglesia de Dios tenían tanto amor por los primeros lugares como los rabinos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ya muchos de los encargados, de los ancianos, estaban queriendo tener la primacía dentro de las iglesias. Y el apóstol Pablo y el apóstol Juan advierten que el espíritu del anticristo o que el misterio de iniquidad estaban ya obrando. Y el profeta Daniel nos declara que su supremacía de este cuerno pequeño, de este hombre de iniquidad, del papado, serían por 1260 años. Ahora, había un poder que estaba deteniendo al papado, y este poder era el emperador romano o el sistema pagano. El cristianismo fue perseguido durante el siglo II y el siglo III por el Imperio Romano. Durante ese tiempo, el Imperio Romano impedía estas persecuciones por parte de los emperadores romanos, impedían que el papado se levantase y surgiese por completo. Pero vendría un tiempo en el cual cambiaría todo eso. Llegó el año 313. Muchos cristianos estudiosos de la profecía bíblica sabían que cuando el Imperio Romano fuese quitado, se levantaría un poder peor. Dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, capítulo 3, página 38. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembolsos, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. ¿Cómo inició ese misterio de iniquidad, como lo dice Pablo y Juan? Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembolso. Luego sigue diciendo, hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿Cómo fue que estas iglesias aceptaron el espíritu del papado? Porque primero el paganismo y las fiestas paganas entraron dentro de la iglesia primitiva. Y después el amor a la primacía fue lo que recibió. El espíritu de avenencia y de transacción fue cortado por algún tiempo, dice acá la mensajera del Señor, por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, año 313,
causó gran regocijo y el mundo disfrazado con caja de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Oh, amados hermanos, tristemente la historia se vuelve a repetir. Hoy las ceremonias y las supersticiones son incorporadas a la fe. Y esto no estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de la Iglesia del Dios vivo, que hoy nuevamente queremos meter ceremonias y tradiciones, cambiando la palabra de Dios por doctrinas de hombres. Esta vehemencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Como resultado nació la Iglesia Católica o el papado, predicho por la profecía como oponiéndose a Dios y exaltándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Citado del Conflicto de los Siglos, capítulo 3. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal. Y aquí empezaría ya por establecer la primacía del obispo de Roma. Y vamos a ver qué papel jugó la música para que el obispo de Roma tomase la primacía. Miren, amados hermanos, toda esta información que estamos dando, estoy dando las fuentes de donde yo estoy tomando esta información, ¿verdad? Y vamos a citar mucha historia para ver esto. Dice, y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todo el mundo. Aún más el Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le titula Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando sentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia romana. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten esta pretensión, que es un desafío al cielo. Cada vez que se levanta, no solamente en la iglesia romana, sino aún en el pueblo del Señor, cada vez que se levante alguien para obtener la primacía de la iglesia, está desafiando al cielo mismo, dice la mensajera del Señor. Como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Nosotros como obreros de sostén propio no reconocemos a Ted Wilson como cabeza de la iglesia, porque Dios nunca ha puesto a un hombre como cabeza de la iglesia y nunca pondrá a ningún hombre. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Solo por usurpación todo aquel que es líder de la Iglesia quiere dominar al pueblo de Dios y quiere imponer su pensamiento sobre la conciencia del pueblo de Dios. Oh, amados hermanos, qué peligro hay. Vamos a hablar ahora de este periodo de supremacía de 1260 años que ejerció el papado. Tras la conversión de Constantino, amados hermanos, este aumentó el poder de los obispos otorgando la autoridad judicial, autonomía, impunidad y patrocinio. El principio de que el poder corrompe se vio grandemente incrementado cuando los obispos comenzaron a recibir grandes donaciones del tesoro imperial. Se les eximía también de impuestos y se los declaraba políticamente inmunes. Unión Iglesia-Estado. Oh, amados, el peligro más grande. Y cuando la apostasía entra en medio de la iglesia es cuando los hombres de Dios busquen los apoyos civiles y piensen que se está haciendo la obra para avanzar el reino de los cielos. ¡Qué gran engaño es ese! Eso pasó en el tiempo del Imperio Romano tras la conversión de Constantino. Así que la iglesia comenzó a almacenar inmensas riquezas y los obispos
pasaron a ocupar la clase aristócrata. De manera que muchos decían ser obispos no por razones espirituales, amados hermanos, sino para evitar obligaciones cívicas y poseer grandes fortunas. También se permitió a la iglesia recibir herencia como legados en el siglo IV. Todo esto, amados hermanos, hizo que la gente se volviera obispo dependiente. Ahora el pueblo, que una vez había sido perseguido por la fe verdadera, dependía solamente de sus obispos y lo que estos le decían. Y vemos los pasos de la apostasía, ¿verdad? Ahora vamos a leer lo que dice Daniel 12, dice en el verso 6, 7, y nos vamos a saltear al verso 11. Y dijo, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe, dice, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hablando del periodo de 1260 años de supremacía papal. Y también se habla otro periodo que hoy muchos están poniendo a futuro, pero que la historia nos dice dónde va este periodo profético. Y dice el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Vamos a ver estos periodos proféticos de 1260 años y 1290 años, amados hermanos. 1260 y 1290. ¿Y qué papel tiene que ver esto con la música, verdad? Vamos a empezar con esta parte de 1290 años y cuándo es que inicia el cómputo de este periodo profético de 1290 años. Esto inicia, hermanos, en el año 508, cuando Clodoveo recibe el bautismo o la fe católica, y ahora Clodoveo en este periodo del 508, Clodoveo derrota a los visigodos en la batalla de Boulé en el año 507 y avanzó sobre territorio visigodo durante el año 508. Logrando apoderarse de gran parte de sus dominios. Ese fue el primero de los 3 reinos que iba a ser desarraigado según la profecía. En el año 508 es cuando se quita el continuo. El continuo es quitado. Y ahora, en el año 508, amados hermanos, dice de la siguiente manera este historiador, esto lo podemos corroborar nosotros en los libros que se titulan Caída del Imperio Romano de Eduardo Gibbons. Al volver de su campaña contra los visigodos, Clodoveo hizo de París su capital en ese mismo año, 508. París pasó a ser su cátedra reini, asiento de su poder. Su sistema de gobierno incluyó a los sacerdotes católicos que actuaron junto a los magistrados civiles, legislando e imponiendo la religión católica en todo su reino. De ahí en adelante, Clodoveo daría sus ejércitos al papado para que el papa comenzase una conversión a la fuerza a los demás 10 reinos que se habían levantado. En las 10 divisiones del Imperio Romano, el papado ahora estaba por tirar a esos 3 reinos y establecer que el continuo paganismo es quitado y empieza a correr los 1290 años que terminarían en el año de 1798, época en la cual es quitada la primacía papal. Ahora, hermanos, París, la capital de los francos, en todas las dinastías que se sucedieron ahí, reveló ser la más fiel al papado romano. Fue en Francia que el Papa romano probó sus nuevas armas de tortura y aniquilación de herejes mediante los tribunales de la Inquisición. Y los autores modernos abundan en declaraciones que afirman que de no haberse convertido Clodoveo a la fe católica,
no se habría jamás establecido el Sacro Imperio Romano bajo Carlomagno y los emperadores austríacos posteriores. Clodoveo pasó a ser considerado como hijo primogénito de la Iglesia y los francos como la hija primogénita de la Iglesia. El Papa León XIII, en su encíclica Nobilissima Golorum Gens del 8 de febrero de 1884, hizo recordar a los franceses que, habiendo Francia abrazado el cristianismo por la iniciativa de su rey Clodoveo, fue premiada por su más honorable testimonio de fe y piedad con el título de hija primogénita de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II visitó Francia en 1996 para festejar los 1500 años del bautismo de Clodoveo. Esto lo hizo en medio de protestas de muchos que no solo cuestionaron el año elegido por no coincidir con los hechos históricos, sino también por el día y el mes que es imposible determinar por la falta de testimonios. Oh, amados hermanos, aquí empieza a correr los 1290 años que habla Daniel capítulo 12. Pero ¿eso qué tiene que ver con la música? Vamos a explicar esto. Primero estoy dando los datos históricos para que vean esta fuerte base de este estudio, hermanos. En el año 538, que es cuando inician los 1260 años de supremacía papal, le quedaban dos reinos arrianos por desarraigar al emperador de Oriente. El de los vándalos al norte de África y el de los ostrogodos en el mismo corazón de Italia. El momento maduró para que Justiniano iniciase su campaña contra los vándalos por ser piratas, a quienes aplastó en el año 534. De ahí en más quedaba el reino arriano más fuerte por desarraigar. Era el reino ostrogodo que ejercía su poder sobre la mayor parte de los que habían sido el imperio romano en Occidente. Ahora, hermanos, contra ellos lanzó Justiniano una campaña militar en el año 535. Pero ese emperador, según la profecía, iba a hacer más por el obispo de Roma. Debía cederle el trono de la primacía de Roma, que él mismo había heredado como único emperador que quedaba de aquel antiguo imperio, y conformarse con reinar en Constantinopla, la segunda Roma según los antiguos. Sería Justiniano quien cedería el asiento al papado en el año 538, en el año en el cual iniciaría el papado a gobernar e iniciaría este periodo en el cual el papado sometería al pueblo de los santos, en donde cambiaría los tiempos y la ley se establecería, pues, la ley dominical. En estos periodos, ¿verdad? Bueno, ya para ese entonces ya estaba la ley dominical, porque la ley dominical se dio en el año 321. Entonces, amados hermanos, en este periodo, los historiadores reconocen en este periodo el inicio de la Edad Media, o conocido como la Edad Oscura o el oscurantismo. Ahora, escuchen lo que dice este historiador. El edicto de Justiniano, que establecía la autoridad suprema del papado, no tenía fuerza de ley todavía porque el papa estaba sometido a un gobierno hereje que no la tendría en cuenta. Pero en el año 535 Justiniano encontró en la muerte de Amalasuenta, hija de Teodorico y amiga de la corte bizantina, un pretexto para iniciar su campaña contra los ostrogodos. En diciembre del año 536, Belisario, general de Justiniano, logró entrar en Roma prácticamente sin batalla, introduciéndose inadvertidamente por una puerta mientras los ostrogodos salían por otra, ¿verdad? Y ahí inician ya los ataques en contra de este último cuerno que sería derribado por el papado para establecerse él, ¿verdad? Después que Belisario entró en Roma, los ostrogodos se prepararon para resistirla, pero nunca más volvieron a tomar esa ciudad. Al ver que habían tomado cautiva a su familia, los ostrogodos dejaron el sitio de Roma en el año 538. Decimados grandemente por una peste que se produjo
al cortar los acueductos de la ciudad, nunca más reinaron sobre Roma. Entonces aquí inicia ahora sí, hermanos, el comienzo del periodo papal, ¿verdad? Pero ¿esto qué tiene que ver con la música? Miren lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, en el conflicto de los siglos. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados, la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y andando el tiempo le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y por lo tanto debían obedecer implícitamente. Con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacía el mismo principio de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como antesupremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Ahora, hermanos, la música jugó un papel muy importante para que estas doctrinas se establecieran en la mente del pueblo que estaba conquistando ahora el papado. Muchos cristianos verdaderos no aceptaban la supremacía de Roma, pero ¿cómo haría Roma para establecer su supremacía? Empezó por quitarles, dice la mensajera del Señor, comenta en el conflicto de los siglos, la santa palabra de Dios, para que la gente confiara solamente en las máximas de los prelados y del obispo de Roma, ¿verdad? Pero ¿cómo hizo eso posible? Miren, hermanos, habíamos estudiado en el tema pasado que la música juega un papel importante porque la música es real. Comenta Don Campbell en su libro Efecto Mozart que nosotros como seres humanos somos más musicales de lo que creemos, porque tenemos dos oídos que son los receptores para recibir esas vibraciones. Amados hermanos, vamos a ver cómo inicia, ¿verdad? Cómo inicia la música que el papado ha utilizado por todos los siglos. Y de hecho yo he oído testimonios de gente que ha estado en el Vaticano y cuando está ante la pompa, ante las ceremonias del papado, se sienten como gusanos ante la presencia supuestamente de Dios. ¿Por qué? Porque el canto tiene mucho que ver. Y el canto que la Iglesia ha ocupado por más de 2000 años para someter la conciencia del pueblo es el canto gregoriano. Pero ¿por qué el canto gregoriano, hermanos, es tan potente o tan poderoso para someter las conciencias? Vamos a ver algo. A diferencia de los paganos, la música pagana, habíamos estudiado en el tema anterior, era ruidosa, y era desenfrenada, y era una música rítmica y una música muy sensual. No así la música que utiliza el papado, el arma maestra de Satanás de engaño, ¿verdad? Esta música del canto gregoriano es una música muy tranquila, muy solemne y que eleva supuestamente los pensamientos, amados hermanos. Ahora, ¿por qué la música es así? Comenta Don Campbell, porque el canto gregoriano es una música que va de acuerdo al ritmo de la respiración.
Y cuando nosotros respiramos, hermanos, si respiramos profundamente, después viene una gran calma. ¿Por qué? Porque al respirar y al exhalar ese aire, nosotros estamos regulando nuestro ritmo cardíaco. Y al regular nuestro ritmo cardíaco, esto nos trae tranquilidad a nuestro cuerpo y a diferentes partes de nuestros órganos. Pues el canto gregoriano, como es una música que el ritmo va de acuerdo a la respiración, es una música muy tranquila y una música muy relajante. La música que utilizó el hombre de pecado fue una copia, hermanos, del judaísmo, de la música que utilizaba el judaísmo. Ahora, esto viene en Historia de la música occidental en el siglo I de nuestra era, en la página 53. Vamos a seguir viendo algunas cuestiones de algunos antecedentes históricos de cómo fue que se introdujo la música y cómo fue ese medio por el cual la Iglesia dominó las conciencias de toda la feligresía y de muchas personas que estaban siendo engañadas. Esta idea la metió San Agustín. ¿Quién es San Agustín? Para la Iglesia Católica, San Agustín es el padre de la teología católica. Pero, hermanos, San Agustín hizo algo tremendo dentro de la profecía. Él es el que hace el cambio de interpretación profética en el capítulo 2. No tenemos el tiempo, ni es el propósito de explicar todo esto, pero vamos a ver lo que dice San Agustín. San Agustín, año 354-430, dice de la siguiente manera: coincidieron en la valoración de la música para elevar las almas hacia lo divino. La música podía influir para bien o para mal en los caracteres de aquellos que lo escuchan. Miren, hermanos, ya el hombre de pecado sabe este gran principio, que la música puede influir en nuestro carácter, tanto para bien como para mal. En determinado estilo de música que tú escuches, hermanos, va moldeando tu carácter para bien o para mal. Si tú escuchas una música ruidosa y pagana, tu carácter está siendo desviado del carácter del Dios verdadero. Pero si tú escuchas una música tranquila y elevadora, como es la música celestial, que hemos hablado ya al principio de todos estos temas, entonces tu carácter será moldeado de acuerdo a los principios del cielo, ¿verdad? Y de acuerdo al carácter de Dios. Ahora, hermanos, la Iglesia Católica sabía cómo utilizar la música. Rechazaron la idea de la música como goce estético por mero placer, que era una idea del mundo pagano. La idea fundamental era la música al servicio de la religión. Solo es digna de oírse aquella música que abre la mente a las enseñanzas cristianas. Hermanos, aquí está la clave para entender cómo fue que el pueblo empezó a abrazar las doctrinas de que el Papa era la cabeza de la Iglesia y que era Dios en esta tierra, y cómo se estableció su supremacía. Bueno, estamos hablando acerca de los principios que establece San Agustín acerca de la música y cómo el Vaticano utiliza la música, el hombre de pecado, para empezar a controlar las conciencias. Sabía que no podía utilizar una música ruidosa, porque eso nada más lo que despierta es excitación. Lo que el papado quería era una música tranquila y relajante para poder establecer sus dogmas y sus falsas enseñanzas. San Agustín dice, la música al servicio de la religión, o sea, la música al servicio de la Iglesia Católica. Solo es digna de oírse aquella música que abra la mente a las enseñanzas cristianas. Y como les estaba comentando, las enseñanzas que estaba enseñando la Iglesia apóstata ya en esos tiempos era la supremacía del papado, era el culto a las imágenes, el culto a los santos, el cambio del día falso del día verdadero, al día falso. Entonces, esos eran los cantos y los temas de los cuales hablaba el canto gregoriano. Pero el canto gregoriano no surge de la noche a la mañana, hermanos. Bueno, les voy a presentar otro pensamiento
de este también conocido padre de la iglesia que se llama San Jerónimo. Les hablo que San Jerónimo es conocido como padre de la exégesis, tradujo la Biblia del hebreo al griego y al latín. Ahora, vamos a hablar un poco, dice, es imposible saber con exactitud el tipo y la cantidad de música proveniente de Grecia y otras sociedades que se aportó a la iglesia cristiana durante los 3 primeros siglos. Si sabemos que desde el principio rechazó algunos rasgos de la música antigua, como es la idea de cultivar la música como disfrute, como arte, el cristianismo consideró los tipos de música vinculados al mundo pagano, espectáculos públicos, festivales, ritos paganos que eran inapropiados para la nueva iglesia. Esto no significa que no les gustara ese tipo de música, sino por la necesidad de apartar a los nuevos conversos de todo cuanto estuviera asociado a su pasado pagano. Se rechazó la música instrumental. La nueva música fue vocal sin complicaciones. El mismo papado, para que la mente todavía estuviese más sometida, para que los instrumentos no fuesen un medio que los apartase, solamente dijo que la música sería vocal. Tras el cambio de la capital del Imperio Romano a Constantinopla, el emperador Teodosio divide el Imperio Romano en dos, el occidente y el oriente. El canto bizantino es la música del Imperio Romano Oriental y el canto occidental se queda con el canto romano viejo. El Cuerno Pequeño utilizó la música para establecer su doctrina y su primacía, adoptando el canto romano viejo. ¿Qué es el canto romano viejo? Vamos a ver qué dicen los historiadores, ¿verdad? Consideraciones históricas. Roma, como capital imperial, albergó numerosos cristianos que se reunían y realizaban sus ritos a escondidas. En el año 313, esto es lo que dicen los libros de historia acerca de la música, hermanos, esto ya es con referencia a la música. Fue hecha el edicto de Milán. El emperador Constantino reconoció el cristianismo como religión en pleno de igualdad con respecto a otras religiones del imperio. La iglesia salió de las catacumbas y durante el siglo IV el latín sustituyó al griego como lengua oficial de la liturgia en Roma. El año 395 el emperador Teodosio divide el imperio en dos, el imperio oriental con capital en Bizancio para su hijo Arcadio y el imperio occidental para su hijo Honorio. Los sucesores de Honorio no supieron mantener la autoridad ni el prestigio hasta el año 476. Fue depuesto el último emperador Rómulo Augustulo por el bárbaro Odoacro, jefe de los Érulos. Esta historia la describen los libros de música, ¿verdad? Por tanto, a partir del año 395, a medida que decaía el prestigio del emperador de Roma, crecía el protagonismo y el prestigio del obispo de Roma. En cuestiones de fe y disciplina, con un número de cada vez mayor de conversos y de riquezas, la iglesia emprendió la construcción de grandes basílicas. Ahí tenemos la historia de cómo surgen las grandes basílicas. Además, los servicios ya no podían realizarse de forma informal, como en los tiempos de las catacumbas. Así que entre los siglos IV y VII, numerosos papas se ocuparon de revisar y reglar la liturgia y la música. Entonces, como la iglesia ahora había salido ya, había dejado de ser perseguida, dijeron, no, ya no vamos a hacer una liturgia sencilla, o ya no simplemente vamos a orar, cantar y leer la Biblia, sino que ahora vamos a utilizar ceremonias y pompa. La pompa entró de los sacerdotes paganos. En este trabajo se vio favorecido por el trabajo desarrollado por las órdenes religiosas, fundamentalmente por San Benito de Murcia, año 480 al 534. San Benito fundó la orden benedictina y las normas que imponen su orden, conocidas como regla de San Benito, en el año 520. Da un conjunto de instrucciones y normas por gobernar un monasterio. Y ya en esta regla se menciona un cantre. ¿Qué es esto? Un cantor.
En los siglos posteriores, el cantre es la persona clave del programa musical y se ocupa también de la biblioteca y del escritorio. Igualmente dirige las interpretaciones de la liturgia. Y aquí empieza la Iglesia Católica por adoptar un servicio religioso más pomposo, ¿verdad? Y se establece el canto viejo romano. Pero ya para ese entonces iba a haber una evolución en el canto viejo romano al canto gregoriano. Y vamos a hablar cómo pasa del canto viejo romano al canto gregoriano. Oh, amados hermanos, si ustedes quieren escuchar, aquellos que nos están escuchando en las diferentes partes, pueden poner videos en el YouTube de cómo se escuchaba el canto viejo romano y cómo se escucha el canto gregoriano, ¿verdad? A mediados del siglo VIII se establece una aproximación entre el reino franco de Pipino el Breve en el año 752-768 y el Papa Esteban II. 752-757, por razones de orden de Estado y religiosos. Pipino libró al papado de la amenaza de los lombardos, rey Aistolfo. El año 753 hizo esto. Posteriormente, en el año 754, el Papa agradecido se dirige a Francia con su corte para consagrar al rey de los francos. Ahí permanece largo tiempo en la abadía de Saint-Denis. El soberano franco valoró positivamente los usos litúrgicos romanos, quien le dio una extensión grande a la liturgia que había surgido por San Benito, por estos padres de la iglesia, fue Pipino. Vio en ellos el medio de asegurar la unidad religiosa de sus territorios y así consolidar su unidad política, y decreta instaurar la liturgia romana, canto viejo romano. Aquí él pone el canto viejo romano, ¿verdad?, en su reino. Esto implica la supresión del repertorio de cantos gálicos o galicanos. A partir de ahora llega a la Galia, desde Roma enviados de libros y cantores. El encuentro de los repertorios galicano y romano produjo una hibridación entre ambos. El texto de los cantos romanos, su índole y su arquitectura modal fueron admitidos por los músicos galicanos, pero estos los revistieron con una ornamentación diferente. El testimonio más antiguo de este mestizaje se remonta a finales del siglo VIII en el sanatorio de Riquier. Aquí es la unión del canto gálico y la unión del canto viejo romano. Como resultado da un nuevo canto que es el canto gregoriano. Y este canto sería impulsado por la Iglesia y por el Estado para consolidar el poder tanto del monarca civil como del monarca religioso. El nuevo canto será utilizado por Roma con el deseo de que todas las iglesias lo adopten. La imposición del nuevo repertorio encontró fuerte oposición en las Galias, Milán, Roma y en España. No se aceptó, ¿verdad?, pero el Estado utilizó la fuerza civil. El éxito de estos cambios se debió al descubrimiento de un procedimiento de escritura de la melodía. El contexto de la composición gregoriana romano-franco es el mismo que afecta al movimiento conocido como Renacimiento carolingio, en el que se vuelve la mirada hacia la cultura grecorromana. Los teóricos ajustan ahora las piezas musicales a nuevas categorías rítmicas y modales, favorecen el juego de la silabación del discanto. El nuevo canto comprende en sí el formalismo ritual del canto romano y el cromatismo metafórico del canto gálico. Lentamente es aceptado en todas las iglesias y constituye la única forma de canto de la iglesia durante la larga Edad Media. Oh, hermanos, ¿cómo se establece este canto? A través de la iglesia y el Estado. Es la iglesia junto con el Estado los que establecen este canto para consolidar su supremacía. La iglesia y el Estado utilizó este canto para poder seguir en el poder, dominando la conciencia, hermanos, del pueblo. Pero Dios, y aquí de ese, hermanos, cuando Dios levanta a los protestantes, llega la era de las luces,
la era de tinieblas pasaría y Dios levantaría sus grandes antorchas vivientes como los reformadores que serían Martín Lutero, Calvino, Conos, Huelo, Hus y muchos más, ¿verdad? Pero Dios levantaría a los reformadores para liberar al pueblo de la música utilizada por Roma para controlar las conciencias. Amén, amados hermanos. Dice claramente Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán cortados. Estos versos nos hablan del tiempo en el cual sería cortada la supremacía papal antes de llegar al año 1798. Y esto lo saco de lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Y al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22 es lo que cita la mensajera del Señor. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798 y llega la época de las luces para la reforma protestante y para todas aquellas almas que habían sido dominadas sus mentes con la música del romanismo. La música y la reforma protestante, amados hermanos, llega. Y ahora, la música religiosa. En la Iglesia Católica hay dos formas musicales importantes, la misa y el motete. En la Iglesia Protestante Alemana, Martín Lutero rompe con Roma y se creó el coral. Oh, amados hermanos, y hasta el día de hoy, el coral protestante ha moldeado la música y se escribe de acuerdo a este coral que compone Martín Lutero, ¿verdad? A este nuevo modo de hacer música. Y también la Iglesia Anglicana, que se separa de Roma, crea el ántem o himno anglicano. Entonces empiezan ellos a hacer sus modos diferentes a la Iglesia Católica. El canto gregoriano se caracteriza por ser cantado simplemente a una sola voz y por solo varones. Pueden escuchar ustedes, hermanos, ejemplos de canto gregoriano en YouTube. Yo por lo regular, cuando doy estos temas en conferencia, ponemos ejemplos de canto gregoriano, pero como ahorita no tenemos el tiempo, ustedes pueden escuchar esto, ¿verdad? Y con los calvinistas o Calvino, hermanos, se restablecen los salmos. Ahora los salmos de la Biblia son cantados a capela por parte de Calvino por esta idea que tenía de que si se introducían instrumentos, muchos ocuparían estos instrumentos para apartarse de Dios. Y dice, vamos a cantar a capela, pero vamos a cantar los salmos. No una música inventada por el hombre, sino los salmos que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese es otro tema que hablaremos después. Ahora, hermanos, el coral protestante, vamos a hablar un poco de cómo está compuesto el coral protestante. El coral protestante es un género musical a capela o con acompañamiento instrumental, a diferencia del canto gregoriano, que solamente es canto a capela o canto solamente a voces. El canto coral o el coral protestante también se canta a capela o se puede cantar con acompañamiento musical, instrumental, generalmente a 4 voces mixtas. Hermanos, y aquí está la gran diferencia entre el canto gregoriano y el canto protestante. Hasta el día de hoy nosotros que tenemos los himnarios protestantes, hermanos, podemos ver ese resultado, podemos ver incluso estos corales a 4 voces, y aquí nos dice para 4 voces mixtas. ¿Por qué mixtas? Porque la Iglesia Católica durante 1260 años había dicho, solo los hombres pueden cantar, las mujeres no tienen parte en esto. Y la Iglesia tampoco, la feligresía no participará, solamente escucharán.
Pero ahora Martín Lutero dice, las mujeres deben de cantar y deben de ser la voz principal, por eso es que se establecen 4 voces mixtas, introducido por la Iglesia Luterana en el siglo XVI para ser usado en las ceremonias religiosas. Es un canto sacro. Hermano, yo tengo... ¿Quiere que ponga un pedacito de esa música gregoriana rapidito aquí para que lo escuchen los hermanos? Ponga por favor, hermana, para que se vea el ejemplo del canto gregoriano. Ahí está, hermano. Ahora puede buscar, hermana, un coral a 4 voces de un himno protestante. Mire, por lo regular está uno que a mí me gusta mucho que se llama Maestro o Buen Maestro Despierta, y aquí se ve la gran diferencia entre las voces. En el canto gregoriano solamente podemos percibir una voz, y que es una voz varonil, pero en el coral protestante, la voz que destaca no es la voz del hombre, sino la voz de la mujer. Entonces, y aparte va acompañada por 3 voces más. No sé si pueda pueda buscar ahí en YouTube, hermana, coral protestante o Buen Maestro Despierta. Y pone el ejemplo. ¿Ese de ahí? Ese lo oigo más bien como una rondalla, hermano. No sé si pueda poner, mire, en YouTube yo busco un video que se llama Maestros encrespan las aguas, y hay un barco. No sé si pueda poner ese para que escuchen el ejemplo. ¿Maestro en qué, hermano? Maestros encrespan las aguas. ¿Que crespa en las aguas? Se encrespan las aguas. Ok. Y en el video aparece un barco. Ya, lo encontré. Ahí lo pongo. ¿Puede ponerlo, por favor, hermana, para que logren escuchar nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes? Ahí logramos distinguir las voces, la melodía principal que es llevada por la voz femenina, y las voces que hacen armonía, que es la voz de tenor, soprano y bajo, tenor contra alto y bajo. Himno hermosísimo, hermanos, un legado de la Reforma Protestante. Nunca debemos de avergonzarnos de los himnos que nos han dejado nuestros pioneros en la Reforma Protestante, ¿verdad? Precioso himno, hermano. Precioso, hermanos, y se ve la gran diferencia entre el canto gregoriano y el canto protestante. El canto protestante llegó para librar nuestras mentes de la falsa doctrina romana, hermanos, y el canto gregoriano llegó para establecer la falsedad y las doctrinas de Roma. Seguimos explicando un poco más acerca de este coral a 4 voces. Es un canto sacro adoptado por Lutero para ser cantado por la congregación. A diferencia del canto gregoriano, que solamente era cantado por ciertas voces educadas, ciertos hombres que estudiaban música, los corales protestantes o el coral protestante era cantado por toda la feligresía. Toda la iglesia tenía que expresar su alegría y su regocijo para alabar al Rey de toda la gloria, hermanos. Y aparte que los himnos protestantes llevaban la doctrina protestante, ¿verdad? Por excelencia. La melodía es armonizada generalmente de manera sencilla, 4 partes. Esta melodía es utilizada como canto principal o cantus firmus en la voz superior.
el texto se canta en lengua vernácula. A diferencia, hermanos, si ustedes escucharon el canto gregoriano solamente se canta en latín. Pero este coral protestante llegaba ahora cantándose en lengua vernácula o en la lengua del pueblo. Si el pueblo hablaba alemán, en alemán se cantaba. Si hablaba italiano, en italiano se cantaba. Si nosotros como hablantes de español, en español debemos de cantar, porque debemos de cantar con nuestro entendimiento y con nuestra fe, ¿verdad? Dice, el texto se canta en lengua vernácula y no en latín. La melodía puede ser nueva o estar basada en cantos conocidos y es armonizada de manera que los fieles pueden participar. El compositor más conocido por hacer uso de corales alemanes es sin duda Juan Sebastián Bach. Y por cierto, hermanos, les había yo recomendado la vez pasada la música de Juan Sebastián Bach. No hay otro músico que haya entendido tanto esto, lo que Lutero quería implementar, como Juan Sebastián Bach. Y su música, por lo tanto, él dice de la música, el único propósito de la música es para honra y gloria de Dios y para el alivio del alma. Y con ese propósito escribió Juan Sebastián Bach su música, quien sin embargo compuso muy pocas melodías con este fin. En realidad Bach hizo armonizaciones de melodías preexistentes, por ejemplo de Lutero, algunas de las cuales incluye en sus célebres pasiones o en sus cantatas o en sus motetes. Llegó la Reforma Protestante para librar las conciencias del pueblo, hermanos. El coral luterano nace de la necesidad de crear un repertorio para los oficios adecuados para los ritos de la iglesia luterana. Su fundador Martín Lutero quiso que los cánticos se entonasen por los fieles en lengua vernácula. Para ello era necesario disponer de un repertorio diferente del gregoriano y de la práctica polifónica del final de la Edad Media. Oh, hermanos, terminaba la supremacía papal. Los errores que por tanto tiempo cantaban y la gente oía y eran dominadas sus conciencias, ahora estaban siendo contrarrestadas por la hermosa música que introducían los reformadores protestantes, ¿verdad? Estamos presenciando voy a adelantar eso. Pero, hermanos, llega la era de la Reforma Protestante, ellos establecen y hacen música tan hermosa de la cual nosotros podemos escuchar. Hay hasta el día de hoy, hermanos, ustedes pueden buscar ahí en el YouTube, música de Martín Lutero escrita en alemán. También pueden ver la salmodia de Juan Calvino, que es música muy preciosa, hermanos, que por lo regular yo les recomiendo mucho a los hermanos. Música también, la música anglicana, como Händel, que escribe el Aleluya, ¿verdad? Esta pieza, que es de su obra del Mesías, el Aleluya de Händel, muy famoso. Y Händel, hermanos, era un protestante anglicano también. Entonces, los protestantes se separan de Roma para establecer un canto que libere la conciencia del pueblo y los acerque más a la palabra de Dios y por tanto al trono de la gracia de nuestro Dios. Y surgen las grandes luces por estos reformadores, ¿verdad? Oh, amados hermanos, pero tristemente hoy está ocurriendo algo que me llena de pesar y de tristeza por parte del pueblo de Dios. Estamos renegando de nuestro legado histórico y un legado tan precioso que tenemos como esta música tan hermosa que son los himnos. Es nuestro legado como protestantes, amados hermanos, y nunca debemos de sentirnos avergonzados, porque con esta música los protestantes y muchos reformadores hicieron temblar la silla del papado. Por eso comenta el espíritu de profecía que antes de que llegara el año 1798 se habían acortado los tiempos de persecución y el pueblo sufrió una paz. Oh, amados hermanos, pero tristemente vemos que dice Apocalipsis capítulo 13, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. 1798, General Berthier
toma preso al Papa Romano y este muere en el exilio, se le da la herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oh, amados hermanos, estamos en ese periodo ya en el cual la herida de muerte está siendo sanada y va sanando rápidamente, hermanos. Y como mucha gente, incluso los líderes de la iglesia adventista, como Ted Wilson y todos los dirigentes, van a las ceremonias del papado para recibir su lavado de cerebro nuevamente por medio de esta ceremonia. Miren, hermanos, vamos a ver lo que quiero citar estos datos históricos. En 1798 el Papa Pío VI es llevado cautivo a Francia, donde muere un año después. La Revolución Francesa dio un golpe mortal al papado. La influencia que tuvo el papado en Europa fue cortado por esta nación. Irónicamente, fue Francia quien ayudó al papado en el año 508 y en el año 538, y es Francia quien le quitó el poder. Oh, amados hermanos, es una ironía, ¿verdad? Pero la profecía sigue avanzando. Y la herida de muerte, en la herida de muerte, hermanos, la música fue utilizada por el papado para seguir teniendo influencia. Aún el papado se le había cortado el poder en el año 798, pero el papado seguía valiéndose de la música para seguir ejerciendo influencia en las conciencias de la gente. Miren lo que dice esta historia que he sacado de una investigación de un estudiante de canto, y dice aquí la restauración. Miren, hermanos, en el año 1833 un sacerdote de la diócesis de Le Mans, don Próspero Gueranger, restaura la vida monástica benedictina en el priorato de Solernes. Tras 40 años de interrupción debido a la Revolución Francesa, según las reglas de San Benito, centra la vida del religioso en torno a la celebración de la misa y los oficios. Esto implicó volver a las formas litúrgicas de la antigüedad cristiana por el canto. Con ello emprende la restauración del canto gregoriano al servicio de la oración. El canónigo Gontier renueva el estilo de la ejecución del canto en el monasterio y forma escuela. El canto es una lectura inteligente, acentuación prosodia y buen fraseo. Oh, hermanos, lo que evitó que el papado perdiera toda su influencia en este periodo en que la herida de muerte se había dado fue el canto gregoriano nuevamente. Y este canto subsiste hasta el día de hoy nuevamente, hermanos, por los monasterios de estas órdenes religiosas, ¿verdad? De hecho, esto está de moda, hermanos. Hoy muchos oyentes de música de la nueva era están agarrando la música gregoriana para supuestamente calmar el estrés y muchas otras cosas. ¿Por qué? Por lo que les había comentado, que el canto gregoriano es una música que el ritmo va de acuerdo a la respiración, es una música muy tranquila. Y si ustedes quieren escuchar ejemplos del canto gregoriano, hermanos, hoy hay ya combinaciones de canto gregoriano con rock, de canto gregoriano con otras estilos musicales, pero todavía el canto gregoriano está presente. Y hasta el día de hoy, hermanos, en el Concilio Vaticano II, se establece el canto gregoriano como única forma para celebrar la liturgia romana. Y eso lo podemos ver nosotros hasta el día de hoy, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, celebra sus actos en donde asisten los reyes de esta tierra, como Peña Nieto, como Donald Trump, como este gobernante de Rusia, Vladimir Putin, donde les están lavando el cerebro para reconocer la supremacía de Roma. Nuevamente está teniendo lugar el canto gregoriano. La profecía de Apocalipsis 13 nos revela que esa herida de muerte sería sanada. El 11 de febrero de 1929,
proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. La herida de muerte estaba comenzando su sanación, hermanos. Ahí no empieza la plenitud de la sanación, pero ya están iniciando esta herida de muerte a ser sanada, ¿verdad? Hoy, a 500 años de la Reforma Protestante, el papado está a la cabeza del mundo político religioso. Tristemente, hermanos, cumplidos 500 años de la Reforma Protestante, hoy los luteranos y los calvinistas que una vez hicieron la guerra al papado para librar las mentes y las almas del error, hoy se están uniendo nuevamente con el papado en cantos ecuménicos, y ahora los himnos que se habían compuesto solamente para alabar a Dios los están utilizando en las liturgias católicas, y los católicos están utilizando su liturgia también dentro de los templos cristianos, ¿verdad? Una combinación que Dios nunca aprueba, hermanos. Los protestantes, dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, los protestantes consideran hoy al romanismo con más sabor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencia no son tan grandes como se suponía, y que una opinión de que al fin y al cabo, perdón, me perdí, vuelvo a leer, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costo de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a temer en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy en día. Y si ustedes quieren ver esta cosa tan abominable que se está haciendo entre el protestantismo y aún la conferencia general de que están asistiendo a las misas católicas y están siendo parte de hecho ya han firmado los tratados ecuménicos, hermanos. Hoy, supuestamente, pasados 500 años de la Reforma Protestante, los protestantes, luteranos, calvinistas, valdenses, incluyendo la Iglesia Adventista de la Conferencia General, han firmado la paz con Roma. Cuando dice la mensajera del Señor que tiempo hubo cuando los protestantes enseñaban a sus hijos a aborrecer al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a las iglesias de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ellas. ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el 620, en el siglo XIX, de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró, ni errará jamás, según las Escrituras, ¿cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en las edades pasadas? Los protestantes se han entretenido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos fascistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay en temer
de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad religiosa y civil. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la Iglesia romana es el ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentimientos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista, sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva, dice la mensajera del Señor. Su música no tiene igual. Los grandes acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y de reverencia, por lo tanto de sumisión, hermanos. Este esplendor y esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de la luz que emite la cruz, el verdadero cristiano se muestra tan puro y tan hermoso que ninguna decoración exterior puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea, un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. La brillantez del estilo no es necesariamente indicio de pensamientos puros y elevados. Encuéntrese a menudo conceptos del arte y refinamientos del gusto en espíritus carnales y sensuales. Satanás suele valerse a menudo de ellos para hacer olvidar a los hombres la necesidad del alma, para hacerles perder de vista la vida futura e inmortal, para alejarlos de su Salvador infinito e inducirlos a vivir para este mundo solamente. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer el corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevados a aceptar las formas de una piedad sin poder. Semejante religión es un conflicto. Es precisamente lo que las multitudes desean. El papado está por ocupar todo el poder, por recuperar, hermanos, el papado está por recuperar todo el poder que perdió en el pasado. Su guerra será cruel y tiránica contra todo aquel que no se someta a su supremacía. Y amados hermanos, el gran peligro de estar en las misas católicas, el gran peligro de participar en los ceremoniales de la Iglesia Católica es que cuando oyes su música, automáticamente tu conciencia es subyugada. Y la razón deja de pensar y se somete al poder del romano pontífice, del hombre de pecado, del hombre que el diablo levantó. Por eso es tan peligroso participar de esos eventos ecuménicos donde van hasta la conferencia general. Oh, amados, vean lo que dice Apocalipsis 14. Hay un pueblo que estará firme y que no hará caso de la música de Roma. Después miré, dice aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, Apocalipsis 14, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo. Y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Oh, amados hermanos, Apocalipsis 14 nos presenta a un pueblo que no hará caso de la música de Roma, que no se someterá, que su conciencia no se someterá al poder de esa música seductora y que nunca participará de un culto pagano, ni de un culto ecuménico, ni de un culto que someta a la conciencia del ser humano. ¿Cómo debemos de amar nosotros nuestra libertad de ser libres pensadores en la palabra de Dios, amados hermanos? Nunca nuestra conciencia la debemos de someter a un hombre, ni aún estando en la verdad presente. Si hay un hombre que se quiere levantar por encima de la palabra de Dios, nuestro deber es decirle, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Oh, amados hermanos, con esto damos por terminado este tema que trató de la música del hombre de pecado. Amén, amén. Perdonen, hermano, el mudo no me quería salir. Hermano, Dios le bendiga por ese mensaje. Mientras usted estaba dando ese mensaje, estaba yo viendo para leerla, pero usted la leyó, la cita de Conflicto de los Siglos, la página 622, ¿verdad? Es una cita tremenda. Es una cita tremendísima, donde la mensajera del Señor nos advierte para no estar, hermanos, en ceremonias papales y para no estar en cultos ecuménicos. Pero sabe que, hermano, quería comentar de esta, aunque ya es tarde, pero quería comentar algo en cuanto a esta cita del culto que la sierva de Dios da, o nos dejó, debo decir, el culto de la Iglesia Romana, que dice que es un ceremonial, ¿verdad?, que impresiona profundamente, apela a nuestros sentimientos, fascina, y esto encanta, esa Exacto. música dice que no tiene igual, esos graves acordes del órgano poderoso y esas melodías que resuenan son las que hipnotizan Exacto, hermana. a ese es la pueblo. música que Roma usa para lavar el cerebro y las conciencias de la gente y someterlos a la primacía del papado. Sí, pero le quería comentar algo, hermano. Déjeme decirle que ellos han adoptado bastante también de los protestantes en cuanto a la música solista. Le digo porque conozco de católicos, tengo una prima católica y hasta tocan guitarra y cantan himnos como los protestantes. O sea, que han copiado, como ellos han perdido. Claro que sí. Mire, hermana, si usted me permite, si me vuelven a invitar, todavía no acaba el seminario. Hay otro tema que se titula La música y el ecumenismo. ¿Cómo es que está funcionando esto y cómo es que la Iglesia Católica ha adoptado la música protestante también en sus cultos y los protestantes han adoptado la música católica en sus cultos? Exacto. O sea que esta cita, no solamente está esta cita, estamos viendo los cambios que están surgiendo, esta metamorfosis que está surgiendo en la Iglesia Católica para poder atraer otra vez a estos católicos que se han ido, porque la Iglesia Católica está preocupada porque está perdiendo muchos feligreses. Entonces están buscando la forma de atraer. E incluso hablan del Espíritu Santo y todas estas cosas, porque le digo por mi prima, que habla de todas estas cosas, cómo están adoptando tanto del protestantismo también. Es una forma para poder atraer. Sí, hermana, mire, el Papa es un camaleón que cambia y de hecho el conflicto de los siglos habla acerca de este camaleón romano. Yo a ese tema de la música y el ecumenismo hablamos de cómo Roma ha cambiado.
pero que Sí. nunca, ahí hablamos de acuerdo al documento que sacaron en el Concilio Vaticano II acerca de la música y cómo fue que la Iglesia Católica cambia su pensamiento de la música, pero siempre afirma el canto gregoriano como única fuente de su culto religioso. Exacto. Muy bueno, hermanos, tenemos que tener en cuenta todo este mensaje, ¿verdad? Esto de la música, y usted dijo algo también que dice que si estos días no fueran acortados, hace rato lo mencionó, pero eso se repite también. ¿Me escucha? Bueno, ajá. Esto que sucedió en este tiempo, ¿verdad? En la Edad Media o el oscurantismo, dice, si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Esto tiene su repetición. Tiene su repetición. Sí, correcto, Ajá. ¿cierto? Mire, hermana, de hecho, la mensajera del Señor aplica ese pasaje específicamente a los 1260 años. Realmente nosotros en este último tiempo no sabemos cuánto vaya a durar la persecución, porque pues lo dice el Espíritu de Profecía en muchas otras citas, y realmente sí, Dios va a mire, estoy preparando unos temas más para ya finalizar con este seminario, en donde hablamos la música y la crisis final, o sea, el tiempo de angustia, pues la música y el tiempo de angustia, y cómo es que la música para el pueblo de Dios, la música correcta, lo va a ayudar mucho a no perder esa esperanza mientras estén en los calabozos, en las catacumbas, siendo perseguidos, unos siendo martirizados. Entonces, hermanos, esa es parte de otro tema donde hablamos de ese punto. Y también cómo hay una crisis en la familia, hoy porque hemos permitido que la música mundana entre en nuestros hogares. Sí, hablando nuevamente, volviendo para terminar, en esto de lo que pasó en antaño, o sea, de que si los días no fueran acortados, Eclesiastés 1:9, no podemos olvidar lo que nos dice, que dice, lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará, nada hay nuevo debajo del sol. Así es que debemos entender que aunque no sepamos cuánto va a durar la persecución y todas estas cosas, ¿verdad? Lo que nos espera, es cierto, y tenemos que tener claro que si en este tiempo, al final del tiempo, que ya es el final del final, el fin del tiempo del fin, si los días no son acortados, mi hermano, ninguna carne sería salva, porque es ahora mismo, y conociendo estas grandes verdades que conocemos hoy, que tenemos más luz, y mucha gente se aparta, muchos hermanos y hermanas se retiran, imagínense. Claro, sí, muchos se apartan precisamente porque no entienden, hermanos, ni entienden el espíritu verdadero de la reforma protestante. Porque hoy nosotros como pueblo adventista seguimos con ese espíritu de la reforma, de defender la verdad a costa incluso de nuestras propias vidas. Y solamente Dios sabe, ¿verdad?, qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero nuestra fe debe de estar puesta en la roca de nuestra salvación. Amén. Bueno, gracias, mi amado hermano. Claro que sí, nos gustaría que vuelva. Hablaremos con la hermana Brenda para que continúe con este tema que está muy bueno y muy interesante. Mis amados hermanos, vamos a tener una oración nuevamente para descansar y mañana, pues si el cielo lo permite, continuaremos en la noche con la programación.